Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute. Parte fundamental del proceso oncológico reside en reconocer en caso de que puedan surgir complicaciones de orden psicológica, los cuales denominamos trastornos psicológicos. El algoritmo de atención psico-oncológica abarca desde el diagnóstico, pasando por la etapa de tratamiento, es decir, cirugía, quimioterapia, radioterapia, etc., llegando hasta el final del tratamiento o los cuidados paliativos. La psico-oncología busca identificar factores de riesgo psicosocial, evaluar el apoyo social con que cuenta el paciente, evaluar niveles de estrés, ansiedad y depresión y, a partir de estos resultados, y en caso de ser necesario, realizar una intervención. Según Richard Lazarus, no tememos tanto a las situaciones como a la sensación de no poder hacer nada por controlarlas. Intentando entender lo anterior, se puede decir que la valoración de un suceso parte de un proceso acumulativo en el que intervienen modelos tempranos de aprendizaje en cuanto a los patrones de evaluación. Es decir, todos contamos con distintos modelos de afrontamiento del estrés, los cuales se engloban en dos grupos: los tipos de afrontamiento dirigidos al problema y los tipos de afrontamiento dirigidos a la emoción. Como se mencionó anteriormente, en algunos casos y a partir de que se recibe un diagnóstico de enfermedad, se pueden presentar en el paciente o en su familia ciertos tipos de trastornos psicológicos. Por ejemplo, en la etapa del diagnóstico, es común encontrarnos con el trastorno de estrés postraumático, el cual, según el DSM-5, el cáncer se ha considerado explícitamente como un estresor capaz de inducir un trastorno por estrés postraumático. La fuente origen del estresor viene siendo interna, ya que surge una hipervigilancia en cuanto a las reacciones del cuerpo. La amenaza puede sentirse de forma permanente y constante. Algunos síntomas de alerta pueden ser la alteración del sueño, un comportamiento irritable o arrebatos de furia que se expresa típicamente como agresión verbal o física contra otras personas u objetos, problemas con la concentración o una respuesta de sobresalto exagerada. De igual forma, dentro de la etapa del diagnóstico, podemos encontrarnos con ciertos trastornos de adaptación, el cual consiste en el desarrollo de síntomas emocionales o del comportamiento en respuesta a un factor o factores del estrés identificables que se producen en los 3 meses siguientes al inicio del factor de estrés. Estos síntomas o comportamientos son clínicamente significativos y pueden ser malestar intenso desproporcionado a la gravedad o intensidad del factor estrés o un deterioro significativo en lo social, laboral y otras áreas importantes del funcionamiento. Todo esto puede ser factor para el incumplimiento del tratamiento médico, afectación en la higiene del sueño o trastornos neurocognitivos mayores o leves, englobando todo en una situación desadaptativa con respecto a la enfermedad. Pasando a la etapa del tratamiento, es esperado encontrar, por poner un ejemplo, el síndrome confusional, el cual contribuye un cambio respecto a la atención y conciencia inicial y su gravedad tiende a fluctuar a lo largo del día. El síndrome confusional se puede presentar por intoxicación por sustancias, abstinencia de sustancias o inducido por medicamento.
Otro trastorno que podemos encontrar en la etapa de tratamiento es el delirium, el cual es un trastorno psiquiátrico frecuente en los pacientes oncológicos, debido a efectos directos e indirectos de la enfermedad y el tratamiento sobre el sistema nervioso central. El delirium da lugar a alteraciones cognitivas, perceptivas del comportamiento y de la atención del individuo. Otros síntomas del delirium pueden ser la inversión del sueño-vigilia, la habilidad emocional y alteraciones de la actividad psicomotora. La incidencia de este síndrome oscila entre el 15 y 20% de los pacientes con diagnóstico de cáncer e incrementa hasta 28 y 48% en pacientes oncológicos con estadio avanzado de la enfermedad. Este trastorno es reversible en proporción de 30 a 75%, pero es necesario tratarlo con fármacos. Todo paciente con inicio agudo de confusión o deterioro en su estado mental debe considerar delirium en tanto que no se evidencie otro diagnóstico. De igual forma, es importante mencionar algunas consecuencias psicológicas que pueden surgir a partir de los cambios físicos que el tratamiento suele llevar consigo. Estos cambios crean percepciones negativas en el paciente, dificultades en la interacción social, baja autoestima, ansiedad social, patrones de conducta desadaptativa, entre otros. Personas con características visiblemente diferentes tienen mayor riesgo de desarrollar problemas de imagen corporal, baja autoestima y dificultades en la interacción social. No todos reaccionan igual, dependerá del tipo de afrontamiento. Este constructo de la imagen corporal es multidimensional, por lo cual engloba percepciones, actitudes, creencias, parte de la identidad y autoconcepto. Es importante recordar que la imagen corporal se crea a partir de la cultura, de experiencias personales, características físicas y la personalidad. Desafortunadamente, la etapa del final de tratamiento no está exenta de este tipo de trastornos. Algunos que podemos reconocer, por poner un ejemplo, es el síndrome de Damocles, el cual hace referencia al temor que sienten los supervivientes ante la amenaza de que reaparezca la enfermedad, tal y como sentía Damocles cada vez que se sentaba en su trono ante el temor de que le cayera la espada que colgaba sobre su cabeza. Ocurre por frecuencia en los pacientes oncológicos, ya que pueden sentir incertidumbre después de haber superado un cáncer. Sin embargo, ese miedo a la recaída puede llegar a provocar gran ansiedad y convertirse en patológico. Algunas características de este síndrome pueden ser altos niveles de preocupación, rumiación y pensamientos intrusivos, interferencia a nivel funcional, malestar significativo y dificultad para hacer planes a futuro. Es importante reconocer algunos datos de alerta que podemos encontrar en este síndrome, como por ejemplo, la incapacidad para continuar la vida normal, fallecimiento de algún conocido o familiar, sensación de desamparo al no seguir en tratamiento, temor desmesurado ante síntomas de cualquier otra enfermedad y evitación o temor ante las citas de vigilancias médicas. Estos son algunos ejemplos de dificultades psicológicas que se puedan presentar durante el proceso oncológico, por lo cual es importante recordar que algunas pautas de actuación terapéutica psicológica incluyen los cuadros de ansiedad y depresión, comunicación y facilitación de la expresión afectiva, intervención en la adaptación a los cambios, imagen corporal, psicoeducación en cuanto a secuelas y tratamiento,
derivación para la rehabilitación y terapias psicológicas. Si tú conoces a alguien que presenta alguna de las características anteriores, por favor no dudes en recomendarle buscar ayuda profesional. Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute.